En el libro de Juan, capítulo 6, verso 19, 29. Y tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 y 3. Vamos a considerar esta lectura en esta mañana. Juan 6. El verso 28 y 29. Cuando esté allí me hace saber, por favor, con un amén, si llegó. No ha llegado. Dice la escritura: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí mismo en Juan, capítulo 14, verso 6, está una declaración, la cual citamos mucho, y fue la respuesta de Jesús a Tomás. Y el Señor le dice en Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acompáñenme a otra lectura, por favor. Tercera de Juan, acá cerca de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Está ahí? En tercera de Juan, el verso 3 y 4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Padre, gracias por Jesucristo, la verdad, la esencia, la palabra hecha carne. Agradecemos, Señor, tu manifestación a nuestro favor. Gracias porque tu verdad es luz a nuestro entendimiento. Tu verdad destruye y saca las tinieblas y nos hace ser quien tú diseñaste que seamos dentro de tu propósito eterno. En el nombre de Jesús agradecemos esto. Amén. Nosotros estamos hablando sobre la necesidad de ser operativo en la fe de Dios. Amén. Que la fe de Dios nos pueda gobernar, nos pueda regir. Y hablamos de la fe como sustancia de vida, hablamos de la fe como principio gobernante. Y hemos hablado de que la fe tiene una sustancia y es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene una sustancia que es Cristo mismo. Amén. Y Cristo, en el texto que vimos en Juan, Él mismo dijo, autodefiniéndose, que Él es la verdad.
La palabra aquí, ¿verdad?, no es solo un concepto o una idea verdadera, sino la esencia y la realidad de Dios. Amén. Cristo es la realidad de Dios manifestada, expresada en un cuerpo humano. Amén. Él vino a un cuerpo humano y se encarnó para poder identificarse y representarnos a nosotros para la redención. Amén. Tanto era hombre como también dentro de sí cargaba la sustancia, la divinidad, Dios en él. ¿Para qué? Para que todo lo que él lograra se estableciera como una verdad eterna, como una verdad a la que nosotros queremos seguir aprendiendo, como una verdad presente, como una verdad gobernante en la vida de aquellos que le creen. Amén. Así que la verdad de Dios es lo que le da sostenibilidad, lo que le da fundamento, lo que le da esencia, lo que le da sentido, amén, a nuestra fe. No tenemos una fe vacía, no es positivismo, no es declaración a conveniencia, ya eso lo hemos aprendido, sino que todo lo que yo digo que es fe tiene que estar gobernado por Cristo mismo, su persona, su obra, su propósito, su reino. Así que la verdad de Dios es instructiva, normativa, formativa y directiva. Amén. Esto para los que toman nota, si le interesara escribir esto, la verdad de Dios es siempre instructiva porque nos va a instruir, es normativa porque en la verdad de Dios como principio de vida expresada por su palabra, siempre viene para darnos una instrucción. Dios está hablando desde el principio de la creación. De hecho, todo existe porque Dios habló. Amén. Así que cuando Dios habla, instruye, no entretiene, no emociona, instruye, edifica, crea, forma, hace lo que no estaba hecho. Amén. Porque la verdad de Dios, en este sentido profundo, es la misma fe de Dios expresada en palabra. Amén. La verdad de Dios es la misma fe de Dios como sustancia y vida expresada en palabra. La fe como principio de vida hemos aprendido que es para obedecerla. Amén. No puedo obedecer algo que no tiene una instrucción, no tiene una dirección. Así que la fe misma está definida como la verdad de Dios, expresada en su o por medio de su palabra. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. La fe de Dios se expresa por medio de su verdad. Verdad que se da a conocer por medio de lo que Él dice. Amén. Por medio de lo que Él habla. Esta palabra de Dios, siempre que sale de su boca, siempre que Dios habla, tiene una de estos propósitos. Instruir. Amén. Es instructiva, es normativa, porque la palabra de Dios no es una sugerencia. Dios habló y es ley. El que ya nosotros querramos obedecerlo, respetarlo, considerarlo, eso es algo personal. Pero si Dios dijo algo, eso no está en negocio. Eso no es vamos a ver si nos agrada, vamos a ver si a ti te conviene. No, Dios habló y como Él es el soberano del cielo y de la tierra, Él tiene toda autoridad y lo que Él dice es ley. Lo que Él dice es norma, es normativa para aquellos para el cual Él la envía. Él envía su palabra y Él espera que su palabra nos instruya y nos gobierne y que sea para nosotros nuestra norma de vida. Amén. Su palabra debe ser nuestra norma de vida. Dígale a alguien a su lado, la palabra de Dios, lo que Él ha hablado, debe ser nuestra regla, nuestra norma de vida. Amén. El vivir en la gracia no es vivir como chivos sin ley. Ahora no estamos en la ley de Moisés y ahora estamos sin ley. No estamos en la ley del antiguo pacto, pero tenemos una ley implícita en la naturaleza que nos ha impartido, que es la ley de Cristo.
Nosotros los cristianos no vivimos sin ley. Tenemos una ley superior que se puede cumplir por causa de la naturaleza que portamos. Ahora, esa es la diferencia entre la ley del antiguo pacto y la ley ahora en el Espíritu. La ley de la gracia, la ley de la fe, la ley de Cristo, como también lo llama el apóstol Pablo, que es una ley no externa, no escrita en tabla, ni en madera, ni en piedra, sino que ahora esa ley, por la obra del Espíritu en los hijos, ha sido escrita en los corazones, en la mente. Es una ley interna que debe ser instructiva y también normativa. Pero para eso tenemos que ceder al gobierno del Espíritu. Amén. Porque es el Espíritu quien nos enseña, porque es el Espíritu quien nos revela y es el Espíritu de vida que está en nosotros para podernos guiar y habilitarnos para obedecer esa ley. Amén. Él mismo es la habilidad que portamos para poder obedecer esta ley expresada en verdad. Así que volvemos a retomar y a recordar. La ley de Dios es instructiva, es normativa, porque viene para gobernar. No es una sugerencia. La ley de Dios es formativa, tiene un propósito, formarnos, quitarnos la forma que tenemos para hacernos a la forma del diseño eterno, que es la forma del Hijo. Así que si la ley, la instrucción, los discipulados, la verdad a la que estoy siendo expuesta puede estar cumpliendo el primer propósito, me están instruyendo cuál es el fin, que esa ley sea normativa dentro de mí. Pero si no me abro, si no me rindo, si no cedo mi voluntad, entonces esa ley nunca podrá ser mi norma de vida, porque yo viviré con mi propia norma, viviré con mi propia ley, viviré a mi manera. Amén. ¿Saben de una canción por ahí mundana que dice que va a vivir a su manera? Así es, pero la vida del Hijo de Dios no es para vivir a su manera, sino a la manera de la norma de vida en Cristo Jesús. Así que esta norma de vida que debe de ser, debe gobernarnos, tiene la intencionalidad de formarnos. Amén. Formarnos, transformarnos y formarnos. Siempre la palabra de Dios no tiene el objetivo de molestar, aunque a veces molesta, porque choca con nuestra mentalidad, con nuestro paradigma, con nuestra cultura. A veces ofende. Jesús hablaba la verdad, él mismo era la verdad, y muchos salían ofendidos, salían airados, salían y se decían: ya no voy a ser más discípulo de ese rabino. La Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque lo que hablaba como una verdad, la verdad es punzante a aquel que no se quiere arrepentir. La verdad es punzante para aquel que no quiere cambio en su vida. La verdad es molesta para aquel que quiere seguir viviendo bajo su propia norma y directriz, pero hacer un camuflaje como que en verdad le interesan los asuntos espirituales. Así que cuando una verdad que viene para gobernar es con la intención de formarnos, es molestosa, es pulsante, entonces debemos de revisar nuestro corazón. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me enoja? ¿Te está dando contra un paradigma, contra una costumbre? ¿Está dando contra una norma de vida, contra un hábito mío que ya yo le he tomado como normal? Esa verdad me está pulsando, pero la idea no es que nosotros oigamos, ¿verdad? Si alguien, la Biblia dice que la palabra es como espada, ¿sí? La verdad de Dios es como espada, pero esa espada quiere penetrar. Amén. Ahora, si tomamos aquí una espada y yo quiero penetrar a alguien y la persona da para atrás, da para atrás, da para atrás, da para atrás, ¿qué está diciendo? No quiero que me penetre. Está rehuyendo del dolor. Eso es algo humanamente vamos a decir aceptable, pero un hijo de Dios que se sabe, lo que enseñamos la semana pasada, que está muerto, no le teme a la muerte. Amén. ¿Por qué? Porque sabe que esta muerte que produce la palabra a nuestro ego, a nuestro sistema, a nuestras creencias, es para vida, para formarnos, para destruir, para aniquilar, para eliminar todo lo que no es conforme a la forma o a la imagen de Dios. Así que tiene que cortar.
es como la palabra de Dios a veces como un biturí que remueve. Nadie le gusta las operaciones porque implica dolor, tratamiento, muchos procesos, pero hay cosas que hay que hacerla y hay que hacerla. ¿Por qué? O te sometes al proceso de cirugía para extraer lo que está dañado, lo que ya no funciona, o simplemente mueres por causa de no someterte a un dolor pasajero. Aunque la palabra de Dios, en el momento que tenemos que obedecerla y estamos siendo entrenados para obedecerla, tenemos al Espíritu Santo, pero eso, porque tengamos al Espíritu Santo y que querramos obedecer a Dios, no implica que nos será fácil y cómodo a nuestra carne. Tendrá que venir un quebrantamiento y definitivamente se produce un dolor, amén, pero un dolor y un quebrantamiento que es para vida. Amén. Es para vida, amén. Así que la palabra es formativa, quiere formar a Cristo, para eso viene la verdad, y también directiva. Así que tiene estos 4 aspectos: es instructiva, normativa, formativa y directiva. El apóstol Juan declaró que no tenía mayor gozo que escuchar que sus hijos caminaran en la verdad. Diga conmigo, debo de caminar en la verdad. No solamente saber la verdad, recibir la verdad, sino caminar en la verdad. Y esta es la pregunta que debemos de hacernos: si estamos caminando en la verdad o es posible quedarnos quietos en la verdad. Por eso es que la verdad viene para ser normativa, debe de gobernar, debe de producir los cambios. Por eso es que tiene que ser formativa. Si me quedo pasivo, escucho y escucho y escucho mensajes, me voy familiarizando con la palabra de nuevo pacto, con la palabra de transformación, con la palabra de la vida, y eso puede llegar hasta en un momento uno escucha tanto sobre un tema que ya llega a un punto donde dejó de escucharlo. ¿Por qué? Porque se familiariza o cree que ya lo consiguió, o el otro punto opuesto es, cree que por más que digan no lo va a conseguir o no va a lograr rendirse. Pero sabemos que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fuerza y es quien nos empodera para cumplir el propósito de Dios. La pregunta es, ¿la verdad nos gobierna? ¿Caminamos en la verdad o estamos quietos en la verdad? Si estamos estancados en lo que creemos que es verdad, ¿es realmente cierto que creemos o estamos engañados? Si estamos estancados en lo que creemos que es una verdad, ¿lo creemos realmente o simplemente estamos engañados o motivados? Cuando una verdad se cree, se expresa. Cuando una verdad se cree, se practica. Creer para la mente judía y desde la perspectiva de Dios no es escuchar y decir sí con la cabeza. Creer para un judío no puede decir que creía a Dios y vivía fuera de la norma que Dios le había dado. La fe o el creer, que significa depender de, vimos ahí en Juan 6 lo que Jesús dice. Ellos querían saber qué había que hacer para conocer o hacer la obra de Dios. El Señor le dice, no es un asunto solo de hacer, sino de creer en aquel que Él ha enviado. Y le dio, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿La obra de quién? De Dios. Que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Si ustedes dependen de aquel que Él ha enviado, está hablando de sí mismo, de Cristo, de su obra. Si dependen de mí, entonces la obra de Dios será efectiva en ustedes. Por eso el creer, que es depender, es que va a poder permitir en nosotros que nosotros salgamos de la retórica y podamos expresar y practicar lo que nosotros estamos oyendo, estamos aprendiendo, incluso enseñamos. Amén. Diga creer. La verdad que se cree, esa verdad gobierna. La verdad que creo me gobierna. Amén. Por lo menos ese es el diseño de Dios cuando Él habla su verdad. Nosotros debemos de romper el estancamiento en nuestras vidas para poder avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros.
El estancamiento se expresa en nuestra falta de praxis, nuestra falta de práctica, nuestra falta de experiencia con la verdad de Dios. Amén. Entonces, cuando veo estancamiento en mi vida, debo de intensificar mi dependencia de Dios, mi oración a Dios, porque por eso es que la oración es tan determinante en la vida del creyente, porque la oración expresa dependencia. Recuerda que la semana pasada hablamos de poder depender de la verdad de lo que Dios ha hecho en Cristo, y estuvimos posicionados específicamente en creer que hemos sido crucificados. Amén. Y eso implica el aceptar que no somos capaces, pero que hay uno en nosotros que sí puede lograrlo. Que aunque ya no vivimos nosotros y la sentencia de Dios para nosotros, para quitarnos la vida o matarnos al pecado y al pasado en la persona de Cristo, fue precisamente eso, cuando Dios consideró que no, como seres humanos no lo íbamos a lograr, pero que en el Hijo podíamos lograrlo. Así que la fe en el Hijo, creer en aquel que Él ha enviado, es lo que nos va a permitir avanzar y caminar en esta verdad. Dios espera que vivamos a la altura del conocimiento recibido de su verdad mediante el Espíritu. ¿Qué espera Dios? Que vivamos a la altura del conocimiento recibido de su verdad. Amén. Hoy veremos, vamos a volver a Gálatas, que nos quedamos la semana pasada en stand-by ahí, pero hoy quiero poner una base antes de seguir avanzando en lo que es los diferentes tipos de verdades en las Escrituras. ¿Por qué? Por causa del tema que estamos trabajando. Estamos declarando y estableciendo que la fe nuestra tiene un fundamento y una sustancia que es la verdad. Pero la verdad tiene muchas aristas en el sentido conceptual. Amén. Y debemos de saber cuál es la verdad a la que nosotros somos llamados a obedecer. Amén. Así que vamos a ver la diferencia entre la verdad eterna, no lo vamos a ver en detalle, sino como simple tópico, luego profundizaremos. La diferencia entre la verdad eterna, la verdad pasada, la verdad presente, la verdad futura y la verdad para la aplicación. Vaya escribiendo y diciéndomelo ahí, diga verdad eterna, verdad pasada, verdad presente, la verdad futura, la verdad para la aplicación y la verdad para la obediencia. Amén. La verdad bíblica, porque todo lo que está en la Escritura es una verdad. Es verdad. Amén. La verdad bíblica, perdón, que esto se me... Es todo lo que está en la Escritura que Dios inspiró por su Espíritu Santo para nuestra edificación. Amén. Así que vamos a ver cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de verdades que les cité anteriormente. ¿Qué es una verdad bíblica? Es una declaración divina registrada en las Escrituras y que fue verdad en el pacto que se estableció. Vuelvo. La verdad bíblica es una declaración divina registrada en las Escrituras. ¿Registrada dónde? En las Escrituras. Y que fue verdad en el pacto que se estableció. Sin embargo, no tiene validez, no todas las verdades bíblicas tienen validez ni uso en el pacto presente, en nuestro tiempo presente. Amén. Un ejemplo de verdad de Dios, una verdad bíblica, una verdad pasada, también se le puede decir, es la circuncisión. Amén. Dios habló al pueblo, lo habló a Abraham primero. Le dio la circuncisión a Abraham como señal del pacto. Y luego los descendientes de Abraham, según la carne, siguieron practicando la circuncisión como señal de que respetaban la palabra. ¿La qué? La palabra que Dios le dio a Abraham para que fuera instructiva, normativa
y formativa en la vida de Abraham. Abraham creyó esa palabra y entonces obedeció. Dios le habló y él obedeció. Esa palabra de la circuncisión para Abraham en su tiempo fue una verdad presente. Amén. Fue una verdad que Dios se la dio para que él se dirigiera en su vida y que esta verdad lo gobernara. Amén. ¿Me doy a entender esta mañana? Así que la circuncisión es un ejemplo de verdad bíblica, pero que no es una verdad aplicable a nosotros. Es bíblica. ¿Fue verdad que Dios habló? Claro que sí, pero hoy en día no nos circuncidamos. O por lo menos los hombres no se circuncidan porque hay un cambio de pacto, hay un cambio de economía, hay un cambio, hubo un cambio después que Cristo vino. ¿Cuántos se enteraron que hubo un cambio? Así que también la iglesia en la fe, dice el apóstol Pablo, que también es descendiente y heredera de las riquezas que Dios le prometió a Abraham, pero ahora en el espíritu. Ahora la circuncisión no es en la carne, sino en el corazón. Amén. Porque el nuevo pacto hizo lo que Cristo hizo en la cruz, que allí fue donde se instituyó el nuevo pacto en su sangre. Amén. El nuevo acuerdo, la nueva manera que Dios comenzó desde Cristo a tratar. Esa nueva manera de cómo Dios trataba con el hombre comenzó en Cristo. Antes era por la ley, ahora es por el Espíritu. Ahora es por la verdad. Antes era por una norma externa, ahora es por una norma interna. Amén. Así que la verdad bíblica tenemos que saberla, porque también hay muchos principios que pueden ser para nuestra edificación. Y dice que las verdades bíblicas, todo fue inspirado por el Espíritu Santo para nuestra instrucción, para nuestra edificación. Amén. Pero no toda verdad bíblica está dirigida a la iglesia. Es para nosotros, pero no fue dirigida toda a nosotros. Amén. Entonces eso es bueno para saber cuáles son las verdades que Dios quiere que sean una verdad de gobierno en mi vida. Porque hay muchas cosas en la Biblia que no son verdad presente para nosotros, pero son verdad bíblica. Amén. Y que por eso usted se va a encontrar con muchos cristianos y dicen, pero eso lo dice la Biblia. Sí, lo dice la Biblia. ¿En qué pacto lo dijo? ¿A quién lo dijo? Una de las cosas que nos va a ayudar mucho son un principio hermenéutico que define el que usted cuando esté leyendo la Biblia o estudiando o quiere enseñar algo, sepa quién lo dijo, cuándo lo dijo, para quién lo dijo y por qué lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué pacto se dijo? ¿Por qué lo dijo? Amén. Claro que lo veo a todos escribiendo mucho, yo sé que ya lo agarraron. Amén. Así que eso nos va a ayudar a definir cuándo, porque por ahí vuelvo y reitero, hay muchas cosas bíblicas que van a querer adjudicárnosla a nosotros, pero no pasaron la cruz porque pertenecen al antiguo pacto o fue una palabra específica para un cierto tipo de persona. Por eso es, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Amén. Debemos de contestar esto antes de decir que eso se aplica a mí. Nosotros solemos leer los salmos. Cuando viene a ver pensamos que todo lo que está en los salmos es una palabra de Dios para nosotros. Pero hay que discernir. Amén. Por eso ya no leemos los salmos como, no todos los salmos se pueden leer como una oración, porque no pasan el filtro del pacto en Cristo. Amén. Cuando viene usted está leyendo un salmo de David, que se han confundido, que tiren a sus hijos entre la peña. ¿Usted no ha leído salmos así, bien caliente? Entonces, como un cristiano, aniquílalo. Un cristiano tiene que saber cómo ora, y todo esto tiene que estar gobernado por la verdad presente, que en algunos momentos la vamos a dar una definición. Ahora, una verdad presente, no, me adelanté, le dije verdad bíblica, vamos a otra verdad, la verdad eterna. ¿Qué es la verdad eterna? La verdad eterna es toda revelación del ser de Dios.
La verdad eterna es toda revelación del ser de Dios en su naturaleza, carácter y propósito, con lo cual es inmutable y válida en todo tiempo. Amén. La verdad eterna no cambia. ¿Y qué tiene, con quién tiene que ver la verdad eterna? No tiene que ver con el hombre, sino con el ser de Dios. Con lo que es Dios en su naturaleza, en su carácter y en su propósito. Por ejemplo, Dios es creador. Esa verdad no va a cambiar. Es una verdad que eterna. Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, antes de que nada fuese y después de que todo fue y después que todo deje de ser, es eterna. Dios es el creador. Amén. Dios es justo. Eso es una verdad que no cambia, no importa el pacto. Dios es justo. Dios es santo. Eso no cambia en el antiguo, en el nuevo. Dios es santo. Así que una verdad eterna es una verdad inmutable, pero esa verdad, para que sea eterna, tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con el propósito eterno de Dios y con su naturaleza. Amén. Una verdad presente déjeme darle la definición de verdad presente a la que hace alusión Pedro. Creo que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, él le dice a la iglesia, a las iglesias, que él sabía que las iglesias conocían de lo que él le estaba hablando, pero que él no dejaría de confirmarlos en la verdad presente. Diga verdad presente. Recuerde que la verdad es la sustancia de nuestra fe. Amén. Por eso que estamos hablando de verdad y conociendo los diferentes tipos de verdad. Así que la palabra verdad presente significa aletheia. En griego es aletheia pareimi. ¿Qué significa eso? Decimos como suena, aletheia paremi. Significa la verdad a la mano. Dígamelo usted, ¿qué significa? La verdad a la mano o la verdad por el momento. Es decir, la realidad de lo que es en el instante. Amén. La realidad de lo que es en el instante, lo que es ahora. Amén. Y bíblicamente la verdad presente está establecido en el nuevo pacto en Cristo. Una verdad presente es, repito, lo que está establecido por Cristo, lo que se estableció en Cristo en el nuevo pacto y que tiene vigencia y validez hasta que haya un cambio de ley, de sacerdocio y de pacto. Pero nosotros sabemos que el nuevo pacto es el pacto eterno expresado en el tiempo y que no va a venir otro rey, ni otra ley, ni otro sacerdocio mayor que Cristo. Cristo es la consumación y la realidad de todo lo que Dios quería decir y ya lo dijo. Así que Él es el sumo sacerdote, amén. Él es el postrer Adán o el último Adán. Él es el último hombre con el cual el Padre está restaurando y poniendo todas las cosas. La Biblia dice en Hebreos 5:5 que este sacerdocio, el de Cristo, al cual nosotros pertenecemos, que es una verdad presente, ese sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec, que tiene la característica de estar poseído o de estar gobernado por una vida indestructible. Amén. Así que una vida indestructible es una vida eterna, es un pacto eterno. Amén. Así que volvemos otra vez y refrescamos lo que es la verdad presente. Una verdad presente es una verdad que está a la hora, que está a la mano, que es el instante, que es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuándo? Ahora. Amén. Yo quiero que ustedes vayan conmigo en su mente y atiendan esto y podamos notar esto. Al principio hablamos de que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios.
que Dios viene hablando desde el principio. Dios no hace nada en la tierra ni para crear, si no lo habla primero. Cada generación que vivió en la tierra, comenzando desde Adán, fue expuesta a una verdad presente, a una verdad a la hora. Esa verdad, esa palabra iba a determinar su fe. Amén. ¿Por qué? Porque la fe es la verdad que Dios habla para ser obedecida en el ahora. Amén. Así que para Adán, por ejemplo, la verdad presente para Adán antes de el pecado era no participar del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sí participar del árbol de la vida. No habían ritos, no habían 10 mandamientos, solo había una verdad. Algo que Dios había hablado y que debía de ser, esto debía gobernar las decisiones de Adán. Amén. Adán no cumplió, no obedeció, no honró esa verdad y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Dios habla, Él espera la respuesta del ser humano en obediencia y sumisión para que esa verdad pueda ser operativa y preservativa en la vida del que la obedece. Porque la verdad que obedezco, aparte de que me trae la manifestación de Dios a mi vida, que me va a transformar, también me preserva. Diga, la verdad de Dios me preserva. La verdad que obedezco, la verdad que obedecemos de Dios nos preserva ¿en qué? En la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios es donde está nuestra seguridad. Es en la voluntad de Dios donde está nuestra seguridad. Es en la voluntad de Dios donde está nuestra firmeza. Así que para Adán, esa primera palabra antes del pecado vino no como una sugerencia, no si tú quieres, no si a ti te agrada, sino que debía de ser una verdad que lo gobernara. No se dejó gobernar por esta verdad. ¿Cómo usted sabe, pastora, que no se dejó gobernar por esa verdad? Porque no la obedeció. Amén. Y al no obedecerla vinieron las consecuencias. Amén. Para Adán después del pecado, también Dios volvió a hablar. Amén. Y le dio una ley, lo sacó del Edén y le dio normativa. ¿Cuál era la normativa para poder relacionarse con él? Él aprendió de Dios que era por medio de los sacrificios para poder entrar en una comunión con Dios, por medio del sacrificio de un animal. Amén. Él tenía que sacrificar para acercarse a Dios. Eso a Adán se le enseñó a ver, se le enseñó a Caín. Pero no fue una verdad gobernativa o una verdad que gobernara la vida de Caín. La de Abel sí, pero no la de Caín. Porque Abel presentó fruta y Caín presentó un animal y derramó sangre. ¿Está entendiendo usted? ¿Qué pasó con Caín? No fue aceptado. ¿Qué pasó con Abel? Fue aceptado por el simple hecho de que ellos obedecieron la voz directiva de Dios para su tiempo y su generación específicamente. Para nosotros hoy no hay un árbol literal, ¿verdad? Como tuvo Adán. ¿Está conmigo? Sino que ahora hay verdades en Cristo. La verdad en Cristo establecida en el nuevo pacto es la verdad que nos debe de gobernar. ¿Te dice un amén ahí? Como que lo está entendiendo. Resumiendo lo que hemos hablado. La verdad eterna es aquella que se establece para siempre y sin ningún cambio y que trasciende todas las dispensaciones. ¿Y tiene que ver con quién dice la verdad eterna? Con el ser de Dios. La verdad pasada es la que perteneció a dispensaciones anteriores y ha caducado porque era solo para esa dispensación, para ese tiempo. Esa cae dentro de la verdad bíblica. Cosas como la circuncisión, las ofrendas, la muerte de las ovejas, de los animales. Todas esas son verdades bíblicas, pero que son verdades pasadas
porque pertenecieron a otra dispensación, para otro pueblo, para otro tipo de gente. Amén. La verdad presente, acabamos de decir, lo reiteramos, es la establecida en el nuevo pacto y es para nosotros como iglesia de Cristo. ¿Para quién es la verdad presente? La verdad futura es la establecida por Dios y en la que aún están por ocurrir asuntos declarados en esa verdad. Y es bueno aclarar que están para ocurrir para nosotros, porque para Dios ya ocurrieron, porque Él habita el eterno presente. Amén. Pero hay una verdad futura. Una verdad futura es la glorificación de nuestros cuerpos. Amén. Eso es una verdad futura. Una verdad futura es que realmente nosotros un día seremos transformados y esta tierra será transformada, reformada, y Cristo vendrá a reinar con su iglesia en esta tierra para siempre. ¿Para cuándo? Una verdad futura que se ha de expresar y que se ha de consumar es que nosotros todos en un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, ¿qué es lo que hace la verdad presente? Prepararnos para que cuando llegue la verdad futura no salgamos avergonzados ni seamos encontrados desnudos, sino vestidos, como dice Pedro. Amén. Así que esta verdad futura es lo que acabamos de definir. La verdad para la aplicación. La verdad para la aplicación es la que podemos aplicar de todas las escrituras como principio moral o ético para una vida recta. Por ejemplo, podemos leer muchos textos y extraer principios de vida del libro de Proverbios, ¿verdad que sí? Esa es una verdad de Dios. No todo allí es verdad presente, pero hay principios. De toda la Biblia extraemos principios que pueden ayudarnos a tener una vida ética y moral y poder cumplir el propósito eterno de Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Es un principio en Proverbio que habla el que mucho abre sus labios, el que mucho habla tendrá calamidad, mas el que pone freno en su lengua le irá bien. ¿Cree usted que es una verdad práctica? Es una verdad práctica. El hijo que honra a su padre y a su madre es un hijo entendido y sabio y prosperará. Esas son algunas de las verdades que están implícitas en Proverbio. El chismoso trae contienda, el amigo guarda el secreto. Es una verdad. Es una verdad. Es una verdad. Y esa verdad son principios de verdad que nos ayudan para la vida práctica. Principios de moral, de ética, que nos van a ayudar y que están en la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor quiere que nosotros estemos establecidos ¿en qué? En la verdad presente. La verdad presente no es una doctrina, sino un principio regulador de la economía de Dios en sus diferentes dispensaciones. En 2 de Pedro, ya lo mencioné, pero para que agarre la cita, 1:12, vemos la expresión verdad presente, que los creyentes conocían algunas cosas, pero que Pedro sintió la obligación de continuar y les recordó que podían mantenerse firme ¿en qué? En esta verdad. La verdad presente que debemos creer y que es para nuestra obediencia se encuentra en el nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Ya que a partir de los tratos de Dios con Israel como nación terminaron y ahora Dios está tratando con la nueva nación, con la nueva creación, con su nuevo pueblo que es la iglesia. Ay, qué amén tan emocionante. Usted es parte de la iglesia. Ahora Dios está tratándonos. En la iglesia no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos y que somos uno en Cristo. Dice que la verdad presente comienza su participación con una nueva nación que somos nosotros, que es un nuevo pueblo en el cual no hay judíos. Ya lo mencionamos, toda verdad presente es una verdad bíblica, mas no toda verdad bíblica es
una verdad presente. Toda verdad presente es una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente, porque la verdad presente es lo que Dios ha hablado en nuestra dispensación, en nuestro tiempo, para ser obedecida, creída. Amén. Así que Dios no le va a mandar a circuncidar, ni a matar un cordero, ni a ir al monte Moriah. Dios no te va a mandar al monte Sinaí. Amén, iglesia. No, ya eso no es para nosotros. Eso es una verdad pasada y caduca, porque pertenece al viejo sistema. Pero ahora en Cristo, por el nuevo pacto, nosotros hemos recibido una verdad presente. La verdad presente es un filtro, diga filtro. Nosotros debemos de tener esto y crecer en el entendimiento de qué es la verdad presente, cómo es y en quién está establecida esta verdad, porque es recuerda, el fundamento de nuestra fe y debe de ser un filtro preciso para dividir correctamente la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que él debía de ser un obrero preparado, un obrero capacitado que trazara bien la palabra de Dios. Diga, trazar bien la palabra de Dios. Eso es poder, aunque yo predique de toda la escritura, poder trazar bien a qué pacto pertenece y cuál es el mensaje que nosotros debemos extraer y a dónde está Cristo en lo que nosotros estamos aprendiendo, recibiendo o enseñando. Diga filtro. La verdad debe ser un filtro. La verdad presente debe ser un filtro. La verdad presente se define y dirige a la iglesia, que es su cuerpo. En la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Amén. ¿Quiénes? La iglesia, los hijos de Dios, juntamente con Cristo están. Y esto es lo que establece de manera sintetizada. Lo próximo que le diré es lo que establece la verdad presente. Amén. Que después tenemos que seguir, comencé la semana pasada, decodificando parte por parte todo lo que implica esta verdad presente. Pero lo que le digo ahora es lo que contiene la verdad presente. Y la verdad presente a la que nosotros tenemos que obedecer están establecidas en las epístolas paulinas, mayormente. Amén. Hay cosas que pertenecen al libro de Hechos, que fueron una verdad presente incluso para ellos en ese tiempo de transición. Amén. Pero las verdades de este nuevo pacto, las verdades que deben de gobernar a la iglesia, están mayormente, reitero, establecidas en las epístolas del apóstol Pablo, quien recibió la revelación del misterio en Cristo. Eso es lo que él dice en Efesios, en Colosenses, y es lo que aprendemos en Romanos, lo que aprendemos en las cartas como Efesios, Corintios, y todas las cartas del apóstol nos están decodificando las realidades y las verdades presentes, las cuales contienen todas las riquezas de Cristo. Entonces, las verdades presentes para nosotros son las verdades que están en Cristo y con Cristo. Por ejemplo, una verdad presente para nosotros es que fuimos crucificados con Cristo. Amén. Diga, crucificados, sepultados. Que también fuimos en Cristo, porque todo es en Cristo. Recuerde que la verdad presente de Dios está en Cristo. Fuimos crucificados, sepultados, resucitados, ascendidos, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto es una verdad presente, diga verdad presente. Nosotros no estamos llegando a los atrios y después al lugar santo y después al lugar santísimo. Esas son expresiones que no nos compete a nosotros en este nuevo pacto. Señor, llévame a tus atrios. Es una expresión antiguo testamentaria
y que no cruza la cruz, porque después de la cruz y del establecimiento del nuevo pacto y después de nosotros haber sido regenerados, ya nosotros no vamos a Dios. Dios vino a nosotros en Cristo y nos tomó y se introdujo en nosotros por la obra de regeneración, y en Cristo fuimos ascendidos. Amén. Así que usted no está luchando a ver si entra en la presencia, a ver, y como decía en una prédica esta semana, que los cantantes canten a ver si me meten en la presencia. ¿Está escuchándome? ¿Por qué? Tal vez ya para nosotros lo tenemos claro, pero hay gente que puede tal vez escuchar y todavía tenga eso, que pongan la música suave, que la pongan bajita, que apaguen, que hagan ciertas cosas para ver cómo entramos en la presencia. Entonces esa expresión de entrar en la presencia, salir de la presencia, no es de este pacto, no es de esta economía. La presencia bajó, se encarnó, murió, resucitó, ascendió, nos tomó, nos regeneró, se nos metió por dentro y estamos ascendidos con Él. Diga conmigo, ascendidos en Él. Todo esto son verdades que tiene grandes profundidades, pero es bueno que sepamos, y en la semana anterior nos concentramos solo en un aspecto de la cruz de Cristo, y fue en su crucifixión. Amén. Así que diga conmigo, crucificados. Crucificados es la verdad que nos va a liberar. Amén. No solo del pecado y del diablo, no solo del mundo, no solo del pasado, sino también de nosotros. Amén. Esta verdad la vamos a seguir trabajando la próxima semana porque no hemos terminado, pero necesitamos poner este fundamento. Amén. Diga, crucificados, sepultados, resucitados, ascendidos. ¿Ascendido en quién? ¿Ascendido en quién? En Cristo. ¿O no dice la Escritura, Efesios capítulo 1, verso 3, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús? Diga, sentado en lugares celestiales. Eso es una verdad presente, es un hecho de Dios, es una verdad objetiva, como vimos la semana pasada. Ahora, esa verdad objetiva tiene que internalizarse en mí y expresarse en mí, y que esa verdad debe de gobernarnos. Amén. Así que otra de las cosas de la verdad presente establecida en Cristo, establecida en su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, es que aparte de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, en esa ascensión hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Diga, verdad presente. ¿Cuál es la verdad en Cristo? La verdad presente es lo que está en Cristo. Amén. Es lo que Dios ha establecido en Cristo. Por eso es que tenemos que ver a Cristo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué ha pasado con Cristo y qué ha pasado con la iglesia? Porque allí estamos. Dice la Escritura que en Cristo hemos, pretérito, es un pasado, es un hecho ya consumado. Hemos sido bendecidos con toda bendición que espiritual. Entonces, dentro de toda esa bendiciones espirituales, ahí está la redención, el perdón de pecado, la limpieza de pecado, amén, la reconciliación, ¿qué más? La justificación, la santificación por el Espíritu. En esa regeneración y en esas riquezas espirituales hemos recibido la mente de Cristo. Diga, la tengo. No sé si está operando, pero de que la tengo, ¿verdad? El reto es dejar que ella opere, que ella gobierne, que ella se exprese. Pero una verdad presente es que a todo lo renacido se le dio una nueva mente, porque se le dio una nueva vida. Un pescado tiene mente de pescado, un perro tiene mente de perro, si es que tiene mente, o tiene un cerebro de perro, y un gato de gato, ¿verdad que sí? Y un ser humano de ser humano. Entonces, dependiendo de la vida que tiene, depende de la mente que te gobierna.
Así que no puedo decir que tengo la vida de Cristo, pero tengo una mente paupérrima que no da para nada y que no puede nada y que no entiende nada porque no es coherente con la vida. Tengo la vida y esa vida no viene sin mente porque Él no es de un dementado. Cristo tiene una mente brillante, tiene una mente gloriosa. Él es la sabiduría misma, Él es el conocimiento. En Él están escondidos los secretos, los diseños, los misterios eternos. Amén. Así que un cristiano no puede permitirse ni ser ignorante, ni permitirse creer la mentira del diablo de que es incapaz de entender las cosas de Dios, porque en la carne somos incapaces, pero en el espíritu hemos sido hechos capaces y hemos sido habilitados, no por nuestra propia sabiduría, sino por causa de la ejecución y la expresión de su sabiduría expresada en su vida, impartida a la iglesia. Así que diga conmigo: tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Tenemos como iglesia la mente de Cristo. Y ahora, Señor, que tu mente opere, tu sabiduría, tu conocimiento, todas las cosas que deba de hacer o de decidir, lo haga desde tu mente. Amén. En la mente de Cristo no hay malos pensamientos, no hay prejuicio. La mente de Cristo tiene paz, porque donde nosotros somos atormentados es en la mente. Siempre nos han dicho que es el campo de batalla, hasta que nosotros aceptemos el hecho de la realidad del nuevo pacto, que se nos dio una mente nueva, y cada vez que la vieja quiere resucitar, la nueva debe de aplastarla, la nueva debe de sobreponerse, la nueva debe de acallarla, la nueva debe de neutralizarla, porque en la mente nueva solo piensa todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es una verdad. Gobierna la mente. Usted estaba en pensamiento suicida, que se va a morir, que ya va a mandarse la caja, que ya, que vienen, que allá, que para acá, que va a virar. Todos esos malos pensamientos contra el otro, que no me quiere, que mira, que no me saluda. Todos esos pensamientos de prejuicio basados en mentiras, imaginaciones de la mente carnal son lo que nos atormentan. Pero el día que se nos revele y el día que nosotros podamos desarrollar suficiente dominio propio en el espíritu para permitir, porque el dominio propio no es para hacer nada más, sino para permitir que la realidad de Dios nos gobierne, seremos libres de todo prejuicio, predisposición y mentira del diablo, con el cual quiere manipularnos, afligirnos, entristecernos y separarnos. Diga: tengo la mente de Cristo. En esa mente hay buenos pensamientos, pero en la mente natural hay malos pensamientos. Usted no tiene que hacer mucha profundidad ni mucho análisis para usted darse cuenta cuándo está usted en su mente natural y cuándo está operando en la mente de Cristo. Usted nada más tiene que ser consciente de qué es lo que usted está pensando, y usted rápido va a poder discernir si eso viene de Dios. No tiene que ver un profeta que te diga: lo que tú estás pensando no viene de Dios. O sea, la madurez consiste en que yo, en mi lugar, por causa del conocimiento de su verdad, pueda discernir si lo que estoy pensando, porque podemos pensar, es gobernado por Dios o gobernado por mi carne. Si es mi mente carnal o la mente espiritual. Porque tenemos dos mentes: la carnal y la espiritual. Amén. Entonces, la verdad es que hemos recibido una nueva mente. ¿Ok? La verdad es que hemos recibido una nueva mente. La verdad es que hemos sido bendecidos. La verdad es que hemos sido aceptos en el amado. ¿Eso es una verdad? Es una verdad ya consumada, establecida. No podemos sentir rechazados, no podemos sentir ignorados. Pero el sentimiento no avala y no determina si lo que Dios dijo es verdad o mentira. El sentimiento, normalmente el 90% de nuestros sentimientos negativos están basados en mentira, en engaño, en suposiciones y en palabras traídas por el enemigo o por algún trauma del pasado que revive en nosotros. Pero nosotros nos vamos a aferrar a la verdad presente. Tenemos a Cristo,
como vida, y en esa vida está su mente, y en esa vida hemos sido aceptados, y también en esa vida hemos sido resucitados. Y dice la Escritura que también por causa de su vida nosotros reinamos con Él. Diga conmigo, reinar en vida. Esta es la verdad presente para recordar y en lo que debemos establecernos. Parte de lo que ya hemos dicho. Estas cosas que le he dicho son parte de las verdades en las que debemos de establecernos, porque son las verdades expresadas en la persona y en la obra de Cristo, y son las verdades reveladas en las Escrituras y en las cartas paulinas, que son las cartas, las palabras gobernadas que nos expresan la verdad presente para nosotros poder obedecer. La verdad presente ha sido establecida hoy en Cristo. Le dijimos, ¿para quién? Dice que es, dijimos que ¿para quién? Para la iglesia. Además, esta verdad es la plenitud, la integridad de la revelación de Dios. Vamos a leer Efesios 3:2, un momento por favor. Efesios. Le dije 3:2, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, hablando de su llamado, vamos a leer desde el verso 1. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Diga, misterio de Cristo. ¿Qué dice el verso 5? Dice, misterio que en otras generaciones, ¿qué pasó? No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es que, lean conmigo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Diga, soy participante. Amén. Participante y heredero de todas las promesas por medio del Evangelio. Este misterio, el misterio de Dios Cristo y el misterio de Cristo, la iglesia. Amén. Esos son otros de las verdades presentes que vamos a estar conociendo más profundamente. El misterio de Cristo es la iglesia. La iglesia es eso que el Padre siempre diseñó tener desde el principio y que ahora en el Hijo lo ha logrado. Y que ahora nosotros debemos de sentirnos privilegiados y honrados por ser llamados hijos de Dios e incluidos a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es la gloria de Cristo en la tierra. Es la expresión de su gloria en la tierra. Y con esa mentalidad debemos de vivir. Así que todo lo que Dios hizo en Cristo debe ser la verdad que nos gobierne. Y termino donde comenzamos hace varias semanas. Una de esas verdades que la vimos con detalles la semana pasada es la primera que tenemos que entender, que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y que la razón por la que Dios crucificó todo lo viejo en Cristo es porque nada de lo viejo es útil, ni tiene el poder ni la capacidad para poder cumplir el propósito eterno. Así que Dios lo resolvió eliminando nuestras iniquidades, pecado, corrupción y nuestra propia naturaleza en Cristo en la cruz. Oremos para que Dios nos dé
revelación, iluminación de lo que significa la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene un mensaje implícito. El hombre es incapaz de hacer la voluntad de Dios. El hombre es inútil por sí solo para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué aprendimos la semana anterior? Que lo que nosotros tenemos que aceptar con la fe, creer eso que Dios dijo, aceptarlo como un hecho válido y rendirnos a esa verdad. Porque mientras nosotros estemos luchando y pensando que sí lo podemos conseguir, no vamos a experimentar el ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque siempre el yo va a querer sobreponerse. El yo va a querer hacer algo para tratar de ganarse o tratar de tener algún crédito en su carne para la transformación. Y por eso es que decíamos, y esta palabra nos ha impactado mucho, que Dios permite fracasos en la vida espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Cuando digo fracaso es de cosas que no logramos vencer inmediatamente y que Dios lo permite para que siempre seamos conscientes de que podamos hacer muchas cosas, siempre habrá una cosa que nos falta, y en esa debilidad es donde Dios se glorifica y expresa su gracia. En el capítulo 18 de Lucas, el Señor vino un joven rico, dice, que vino y le dijo al Señor: yo quiero servirte, ¿qué debo hacer para ganar el reino de Dios? Y el Señor en su sabiduría le hizo un interrogante: tú conoces la ley, dime, ¿qué dice la ley? Y él dijo: bueno, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etcétera. Y el Señor le dice: muy bien, haz esto y vivirás. Y él dice: yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Sabemos que es mentira del que lo dijo, pero el Señor se lo aceptó como una verdad suya. Entonces le dice: ok, muy bien, felicidades, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Él vino con todo su ego pensando que con lo que él había hecho en la carne podía ganar. Esa es la pregunta: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y pensó que era una cuestión de hacer. Y el Señor lo probó con una ley del Espíritu. Amén. Que es el amor, la bondad incondicional y el dar sin medida. A él, fue una verdad presente para él. Vende todo lo que tiene, fue una verdad para ese joven rico, porque el Señor sabía lo que había en su corazón. Entonces dice que él se entristeció y se fue y no pudo entrar en la vida. ¿Cuál era la intención del Señor al hablarle al rico y le dice: una cosa te falta? Diga: una cosa te falta. Él pensaba que lo tenía todo, pero le faltaba solo una cosa. Y esa única cosa era realmente lo que, según el contexto de la conversación, le podía dar paso para que él pudiera entrar a disfrutar la vida eterna, porque era tener fe en la provisión de Dios para su vida. Pero él había cumplido muchos ritos, pero no tenía fe para depender de Dios. ¿Por qué? Porque tenía otro Dios que era Mamón, porque tenía otro Dios que era la riqueza. Por eso al final los discípulos dicen: cosa difícil, ¿quién será salvo si todo el mundo tendrá que hacer eso? No, el Señor solamente quería demostrarle al joven rico, y hoy también a nosotros, que por más que nosotros nos creamos que ya lo hemos logrado, siempre nos faltará una cosa. No mucha, pero una cosa. Y esa cosa es la que nos va a mantener de rodillas dependiendo de Dios. Y esa cosa es el testimonio que nos dice: el hombre es insuficiente, tu carne no lo puede lograr, solo yo en ti puedo hacer lo que a Dios le agrada. En el capítulo 19 de Lucas, luego vemos ahí mismo, en esa misma dirección. Algunos decían: difícil que se salven los ricos. Jesús le dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y se lo demostró con un testimonio de vida con Zaqueo. Capítulo 19, después ahí vemos a Zaqueo, que era un rico millonario, extorsionador, y que estaba ahí viendo, y dice que el Señor lo mandó a llamar, que él bajó, que entró en la casa, que hicieron una fiesta. Y a este rico, diga rico,
dice, este rico y que tenía muchas posesiones, el Señor entró y dice, hoy es necesario que descienda en tu casa. Y dijo, Señor Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, a esta vida, porque él también es hijo de Abraham. Y el efecto de la salvación en Zaqueo, el efecto de Cristo en Zaqueo, produjo una expresión orgánica, natural de retribución, cosa que no pudo hacer el joven rico que se pensaba que era santo sacrosanto. Ahora un rico, pero ahora bien convencido y aceptando su verdad en Cristo y la verdad de Cristo, ahora toma todo lo que tenía y dice que lo repartió a los pobres. Lo que Dios le pidió al rico no lo hizo, pero a este rico, ya salvo, sin él pedírselo, lo hizo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que esto nos dice es que el principio que nos debe gobernar es la vida de Cristo en nosotros. No debemos confiarnos tanto, ni debemos, hay una expresión que dice, no debemos aceptar lo que Dios ha dicho de nosotros en la cruz, que somos insuficientes e inútiles y corruptos y por eso nos crucificó. Pero también ha dicho, en la resurrección también nos dijo algo, que nos daba la oportunidad y nos dio una vida nueva. ¿Alguien la tiene, esa vida nueva? Entonces, en esa vida nueva podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero primero tenemos que ser todo lo que Dios ha dicho que somos. Y es hijos de Dios. Amén. Pero siempre Dios usará esa cosa que nos falta para llevarnos a depender del Señor. Que seamos conscientes que siempre nos faltará algo. Que siempre nos faltará ¿cuánto? Una cosa. Y Dios lo permite para llevarnos a depender de Él. ¿Cuál es la solución? Aceptar el hecho. Aceptar la verdad presente. No podemos en nuestras propias habilidades, pero Dios lo puede. Cristo en nosotros lo puede lograr. Señor, no sé, no puedo, no entiendo, no tengo la capacidad, no puedo seguir forzando. Dice Watchman Nee, no solamente saber que no podemos, sino también dejar de intentar hacerlo. Porque mientras estemos forzando, la frustración crecerá. Mientras tú lo quieras lograr, Dios no puede obrar. Ya no vivo yo, tiene que ser una realidad gobernante en nosotros. Porque si ya no vivo, entonces Él va a vivir. Y hay un ejemplo que vimos de esta entrega. Y es que hay personas que saben que solamente pueden levantar 100 libras. Pero ellos intentan levantar 300. En el proceso que hacen, se descoyuntan, se mueren. ¿Por qué? Porque no aceptan el hecho de que no pueden. El hombre sin Dios no puede ser santo. El hombre sin Cristo no puede cumplir el propósito eterno. Y mientras lo intenta con su religión, con su legalismo y con su esfuerzo humano, lo que produce es frustración y más muerte. Pero cuando nos rendimos, el poderoso que está en nosotros, ese no solamente puede con 300, sino con 500 o con 1000. Él es el poder de Dios en nosotros. Cristo es el poder de Dios en nosotros. Póngase de pies.